¿Qué tal, médicos? Hoy revisamos uno de los temas, pues no sé cómo llamarlo, súper importante, extremadamente importante, de importancia esencial, vital, para su preparación en caso de que se presente para el ENARM, para su examen de certificación, para su examen profesional, para la vida, para todo, que es la diabetes mellitus. Y la vamos a revisar de acuerdo a las guías de práctica clínica que engloban este tema. ¿Por qué? Pues porque son como cinco. Entonces, de repente van a ver imágenes o o cajas que son de aparente color o formato diferente, pero es porque tenemos muchas guías al mismo tiempo sobre este tema. Entonces no hay que confundirnos. Pero bueno, aquí las hemos resumido para que sea mucho más sencillo su estudio y de paso pues ahorrarles la molestia de leer como 1000 páginas de esa práctica clínica sobre estos temas. O bueno, a lo mejor son solo 500. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la definición y vemos que la diabetes, de acuerdo a la guía de práctica clínica, obviamente se refiere a un grupo de enfermedades metabólicas y su característica es la hiperglucemia. Esto es secundaria por defectos en la secreción de la insulina, su acción o ambas, alterando obviamente la capacidad del organismo para regular la absorción y liberación de la glucosa. Entonces hay que tener otras definiciones al mismo tiempo para no confundirnos. Por ejemplo, la prediabetes, la guía la define como una glucosa anormal de ayuno y la intolerancia a la glucosa, ya sea de manera aislada o combinados. Y eso obviamente nos da pauta a otras dos definiciones, como son intolerancia a la glucosa, que se refiere a un hallazgo de concentración elevada de glucosa plasmática, esto 2 horas después de tomar una carga de 75 gramos de glucosa en agua por arriba del valor normal, o sea, más de 140 miligramos sobre decilitro, pero también que estén por debajo del valor necesario para diagnosticar la diabetes, o sea, más de 200 miligramos sobre decilitro, que pues ya saben que si ustedes hicieran una carga de glucosa para confirmar diabetes mellitus, pues les tendría que salir más de 200. En este caso, pues sí es más del valor normal o del valor límite, que es 140, pero menos del valor necesario para diagnosticar propiamente la diabetes. También tenemos la glucosa normal en ayuno, que estoy seguro de que lo han encontrado muchísimo en su práctica clínica, y se refiere al hallazgo de concentración de glucosa en ayuno por arriba del valor normal, o sea, aquí la guía todavía marca más de 100, sin embargo, que esté por debajo de lo necesario para diagnosticar la diabetes, o sea, menos de 126, que aquí pues han encontrado de seguro muchísimos pacientes y han batallado con ellos para saber si efectivamente es diabetes, no es diabetes, que si la prediabetes existe, no existe, que si se le llama intolerancia a la glucosa, a los carbohidratos, bla, bla, bla. Y también, pues, más que nada, ¿no? Para la toma de decisiones, que si le doy metformina, si le doy dietas, si ya le meto insulina, todo eso. Y también tenemos la glucosa postprandial, que vemos que es la presencia de la concentración de glucosa 2 horas después de la ingesta de alimento. Y el valor normal tiene que ser menor a 140 miligramos sobre decilitro, que coincide con la intolerancia a la glucosa. Entonces vamos a ver un poquito de epidemiología. Obviamente sabemos que es la enfermedad endocrina más frecuente y una de las enfermedades crónicas más frecuentes también en el mundo. La prevalencia, de acuerdo a la guía de práctica clínica, lo estima en 14.1% en población mexicana. Vemos que la diabetes mellitus tipo 2 representa aproximadamente el 95% de los casos, o sea, muy pocos van a ser por autoinmune, como puede ser la diabetes mellitus tipo 1, muy pocas veces va a ser la tiroides, como ya revisamos, y va a ser causada por sustos o por otra cosa, ¿no? Esto es un descontrol metabólico que se ha ido perpetuando por muchos años hasta que finalmente aparecen las consecuencias. Vemos que aproximadamente el 25% de los adultos mayores la padecen. Y eso es importante porque tenemos una guía recién salida en 2021 que es de pura diabetes mellitus en el anciano. Y los puntos más importantes los vamos a tratar aquí. Pero pues sí es importante saber hasta qué punto el anciano tiene diferencias en cuanto a tratamiento, en cuanto a cuadro clínico, en cuanto a metas, entonces sí hay que tenerlas en cuenta porque se puede llegar a preguntar. Y si no estamos muy acostumbrados a ver ahora al paciente geriátrico como alguien con unas reglas diferentes, pues podemos causar desde errores en la medicación como errores en nuestros exámenes. Factores de riesgo, que pues ya se lo saben, ¿no? Monitoreo. Bueno, recuerden que se recomienda el monitoreo una vez, al menos una vez al año en busca de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en personas con prediabetes, o sea que ya vimos, que tengan una glucosa anormal en ayuno mayor de 100 pero menor de 126 y aparte
con los siguientes factores de riesgo. Tener un familiar de primer grado con diabetes tipo 2, ya saben, madre, padre, hermanos o hijos incluso, ¿no? Raza, etnia de alto riesgo, latinos, afroamericanos, nativos, norteamericanos, tenemos el Pacífico, o sea, prácticamente todo mexicano, salvo muy pocos, pues tenemos, por ser meramente mexicanos, factor de riesgo para tener diabetes. También tener sobrepeso, especialmente obesidad abdominal, antecedentes de hipertensión, antecedente de enfermedad cardiovascular, antecedente de dislipidemia, esto más que nada por calidad de vida, tener antecedentes de diabetes gestacional, obviamente, presentar condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, ¿no? Como tener acantosis nigricans, ¿no? Pacientes que pues tienen esas manchas, ese color negro en el cuello, en las axilas, en el vientre, todos esos lados, y pues que no se les quita con jabón, ¿no? Y los corticoestropeas y tampoco se les quita. O también que pues tengan obesidad, aumento de peso descontrolado en los últimos meses, ¿no? Uso crónico de fármacos antipsicóticos atípicos, muy importante que incluso la guía sí lo menciona. Muchas veces nosotros vemos la nota de psiquia o le damos olanzapina y pues no entendemos por qué sube de peso, ¿no? Pero incluso hay que saber que estos medicamentos sí están predisponiendo al paciente a la diabetes. El que siempre se pregunta, glucocorticoides, ¿no? Glucocorticoides y diabetes casi que no se llevan porque aumenta la cantidad de glucosa en sangre y pues se te destruye todo tu control. Y también, muy importante, diuréticos tiacídicos, ¿no? Muy importante en pacientes hipertensos con factores de riesgo y que pues es pregunta incluso de examen. Otros puede ser tabaquismo y ser sedentario. El tamizaje, vemos que entonces se hace determinación de hemoglobina glicada al menos una vez al año en todo paciente con factores de alto riesgo. Díganme quién lo hace en su clínica de medicina familiar y te regalo una paleta. Asintomáticos, vemos que sin factores de riesgo se realiza después de los 45 años y se repite cada 3 a 5 años. Que también díganme quién lo hace en su clínica y le doy una paleta. La clasificación, vemos que aquí tenemos una muy importante que es directamente del CTO, pero bueno, lo que nos importa es la 1 y la 2, porque eso de los que se afectan por tipos genéticos, o sea, los Moody's, por efecto genético que afecta la reacción de la insulina, por enfermedad del páncreas exócrino, asociada a endocrinopatías, pues vimos que corresponden a menos del 5% y no tienen relevancia ni para el ENAM, a menos que se certifique en medicina interna o en endocrino, pues tampoco para su vida diaria. Entonces esto queda de parte de endocrino y ya saben que todo eso del tercer nivel muy especializado, pues como que se queda siempre de lado. Lo importante siempre es diabetes mellitus tipo 1, que puede ser 1A autoinmune o 1 tipo B idiopática. Recuerden que en esto generalmente lo que utilizamos es valorar la cantidad de péptido C, ¿no? Porque eso nos habla de que si hay o no secreción de insulina. Si no hay péptido C, quiere decir que nunca secretamos insulina y por lo tanto no es que tengamos resistencia a la insulina, sino que simplemente ni la estamos produciendo. Y recordar las diferencias importantes entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Aquí la diabetes mellitus tipo 1, lo importante es que, por ejemplo, el AMIR ya nos marca eso de que su segundo pico es en los 30 y los 40 años para dejar de creer que solamente le da a los adolescentes. No, también te puede dar en la edad adulta y pues sigue siendo enfermedad autoinmune, entonces no hay que descartarlo. Vemos que, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1 el inicio de los síntomas aparentemente es brusco, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 es gradual, pero sabemos que tampoco es cierto porque algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 debutan con una hipoglicemia, debutan con una cetocidosis diabética marca Diablo, debutan con un estado hiperosmolar, etcétera, etcétera, ¿no? También vemos que, por ejemplo, los síntomas en la diabetes mellitus tipo 1 en teoría son floridos porque pues es un inicio abrupto, entonces tu paciente pues llega estuporoso, llega orinando, bueno, con poliuria llega pues mal, ¿no? Mientras que en la diabetes tipo 2 aparentemente son leves o son ausentes porque, pues en teoría, el déficit de secreción de insulina es gradual. Entonces, a un día puede que te sientas medio mal, un día vomitas, pero luego te sientes bien y así. Entonces, se supone que es escalonado. Sin embargo, pues muchas veces los pacientes ya saben que refieren que no, que debutaron de golpe. Entonces vemos que, por ejemplo, las complicaciones agudas del diabetes mellitus tipo 1 típicamente es la cetocidosis diabética. Sabemos que no es cierto, no es que hacemos con eso, sin embargo, para el también, sí, casi siempre los casos de cetocidosis diabética son en niños. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. Y en diabetes mellitus tipo 2, casi siempre los casos son en adultos por coma hiperosmolar. El peso, vemos que la diabetes mellitus tipo 1, pues como generalmente te afecta en la pubertad, pues se inicia luego con la emanciación, entonces vas a tener un peso normal o bajo generalmente.
y pues porque no se asocia como tal a las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 se sugiere que es de peso alto porque es una consecuencia crónica de tener aumento de peso en el cuerpo. Las complicaciones crónicas, generalmente la diabetes mellitus tipo 1, no se pueden ver al diagnóstico porque el inicio es brusco, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 generalmente sí son presentes al diagnóstico porque es escalonado en teoría la sintomatología. Entonces aquí sí es probable que ya tengamos nefropatía diabética, retinopatía diabética, todos esos temas que veremos en su momento en su respectiva sección. Porque si no, este video, pues puta, yo creo que me tardo 3 horas y no acabo. Tratamiento inicial es insulina en la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2. Recomiendo dieta y ejercicio, obviamente, si apenas tenemos elevación de la hemoglobina glicada, como vamos a ver más adelante, ¿no? Si esta ya es más elevada, pues ya podemos iniciar desde el tratamiento farmacológico con metformina hasta insulina. El test de glucagón o péptido C es lo que se refiere acá, que el péptido C está bajo en la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2 generalmente está elevado. ¿Por qué? Pues porque el problema es que la insulina, esa llave que permite que la glucosa ya pueda ingresar a los tejidos y ser utilizada, pues ha dejado de funcionar. Pero siempre estamos dando insulina, sin embargo, lo que pasa es que ya no funciona adecuadamente. Mientras que en la 1, pues de plano ya ni tenemos llave, entonces no encontramos rastros de esa proteína. Más bien es enzima. Anatomía patológica, vemos que en el diabetes mellitus tipo 1 tenemos insulinitis, mientras que en el diabetes tipo 2 generalmente tenemos depósitos de amiloide. Los anticuerpos obviamente están presentes en la de tipo 1 porque vemos que es autoinmune generalmente, y en la diabetes mellitus tipo 2 no vamos a encontrar esos anticuerpos. El cuadro clínico, vemos que la guía de práctica clínica nos dice que en las personas jóvenes vamos a encontrar poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿no? Las 4 Ps o las polis, como ustedes lo refieren, ¿no? Que también se refiere aquí, ¿no? Con una frecuente, pérdida de peso, algunos mencionan incluso fatiga, la polidipsia que será excesiva, aumento del apetito, podemos tener continuidad de infecciones, ¿no? Muchas veces incluso cuando revisemos infecciones vaginales, pues vemos que hay pacientes que tienen candidiasis continua que no funciona el tratamiento tópico, tampoco funciona el sistémico y pues incluso la guía te dice, ¿no? Que descartes diabetes o estado inmunosupresivo este tipo de pacientes. También podemos tener cansancio y sueño excesivo o hasta alteraciones de la vista, ¿no? Que ya nos habla de daño crónico por retinopatía diabética. En los adultos mayores, ese es el problema, que vemos que hasta la mitad pueden llegar a ser asintomáticos, de ahí la importancia del tamizaje a partir de los 45 años y de ahí cada 3 a 5 años. También síntomas inespecíficos, otra vez fatiga, irritabilidad, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Que pues hasta uno podría pensar que es cáncer. Sintomáticos, infecciones recurrentes o refractarias, incontinencia urinaria, depresión, delirio, caídas, alteraciones de la marcha, inmovilidad, hipotensión, sarcopenia, alteraciones visuales, neuropatía diabética. Puede debutar directamente con estado hiperosmolar o desbatidosis, como vemos acá, o incluso con hipoglicemia, ¿no? En algunos casos. EBC, angina, infarto, enfermedad periférica, ¿no? Ya saben que a veces, por no hacer el tamizaje, pues nuestros pacientes manifiestan esa enfermedad con la que llevan 10, 15 años de una forma pues, abrupta, ¿no? Con un estado hiperosmolar, con una cetoacidosis, o si tenían hipertensión, pues debutan directamente con un infarto, con un EBC. Y pues qué lástima, ¿no? Porque eso se pudo prevenir. Complicaciones angiopáticas, es muy importante saber las que son a nivel macro y micro angiopáticas. ¿No? Por ejemplo, podemos tener a nivel macro ictus cerebral, obviamente, infarto agudo al miocardio o tener datos de angina. Podemos tener impotencia, ¿no? Muchos pacientes diabéticos, de hecho, acuden a consulta por eso, porque tienen impotencia y ya usaron la pastilla azul, no funciona, ya usaron chocolates, ya usaron veneno de araña y nada funciona, ¿no? Entonces llegan con uno y dice, bueno, doctor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no me funciona la pastillita azul? Y pues tú le haces una glucosa así al azar y te sale 402, ¿no? Y dice, chale, ¿no? ¿Qué onda? Pero pues sí, así es esta de la medicina. También podemos tener complicaciones pues como claudicación intermitente, que ya nos habla de enfermedad arterial. Y necrosis vascular o gangrena, que pues nos habla también de una enfermedad arterial. Esta puede ser aguda y esta que es crónica, ¿no? Que pues no, que se ve reflejado sobre todo en el pie diabético. Algunas microangiopáticas, obviamente retinopatía, taquicardia, neuropatía autónoma, ¿no? Esto se refiere no a no que sientas que te quema la piel o que ya no sientes el dolor, sino que esto es sobre todo, por ejemplo, disautonomía, que tú te levantas de la cama y tienes hipotensión ortostática o esa diarrea que es típica de los diabéticos. Vamos a tener gastroparesia, que se refiere a eso, nefropatía diabética, vejiga neurógena,
Podemos tener, aquí se ve la neuropatía en guante y calcetín, hipoestesia y parestesia. Podemos tener polineuropatía sensitiva y distal. Podemos tener enteroparesia y podemos tener sensibilidad dolorosa y eutérmica alterada, ¿no? Ya sea que tú sientas disestesia, que tengas hiperestesia y todas esas estesias. El tratamiento, de acuerdo a la clínica, esta es de la viejita, de la de control neuropático o el dolor neuropático. Vemos que se recomienda de primera línea el tratamiento con pregabalina, amitriptilina o gabapentina. De hecho, el primerito que recomiendan es amitriptilina, pero pues ya saben que tiene muchísimos efectos adversos. Entonces después como que más abajo dice, pero también se va de primera elección gabapentina. Y después pregabalina. Y también incluso te dice que puedes utilizar duloxetina, fluoxetina y bla, pero empiezan a tener muchos problemas. Y se tienen que quedar con el de primera línea por guía de práctica clínica, sigue siendo amitriptilina. Y vemos que por última instancia se puede utilizar el tramadol como segunda línea. El diagnóstico, vemos que se recomienda utilizar las mismas pruebas para tamizaje durante el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Y la que se recomienda inicialmente, vean como no lo digo yo, lo dice la GPC, es la hemoglobina glicada. Pues se puede realizar muy fácilmente y no requiere preparación especial del paciente, o sea, no tiene que llegar en ayuno. Tú lo ves en tu clínica, en tu consultorio privado y dices, señor, yo creo que usted tiene diabetes mellitus tipo 2, vamos a hacerle una hemoglobina glicada. Si tienes el aparatito, pues ya le hiciste. Si no lo tienes, bueno, lo mandas al laboratorio. Y ya le pides las dos, ¿no? De paso, la hemoglobina glicada y la glucosa en ayuno. Pero si no, pues de una vez le haces la hemoglobina glicada y ahí mismo en consultorio, en 5 o 10 minutos, puedes saber si tu paciente tiene o no datos de diabetes. Sin embargo, la desventaja es el costo y la disponibilidad, ¿no? Porque pues cuántas clínicas ustedes me pueden jurar que sí tienen. En donde yo hice mi internado sí había, pero se descompuso como 5 veces al año, entonces pues como que había y no había. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2, muy importante, apréndanselos, pónganlos al lado de su cama, de fondo de pantalla. Cuando estén en el baño, revísenla una vez al día porque se los tienen que saber de memoria, porque se los van a preguntar de memoria y porque uno se confía de que ya se lo sabe de memoria y a la mera hora se le olvida. No me pasó a mí, pero sí le pasó a un amigo. Glucosa en ayuno. Ya vimos que si prediabetes es menos de 126, pues obviamente diabetes es más de 126. Y vemos que para considerarlo ayuno son 8 horas al menos de no ingesta calórica. O sea, nada, pero nada. Ni chocolates, ni dulces, ni leche, ni té. Bueno, té a lo mejor sí, pero aún así díganle que no. Etcétera, etcétera, ¿no? Glucosa plasmática a las 2 horas mayor de 200 miligramos sobre ese litro durante la curva de tolerancia de la glucosa y obviamente utilizando una carga de 75 gramos de glucosa. Ahorita no se metan con nada de diabetes gestacional, eso lo veremos en su momento. Acuérdense que para diabetes en población general son 70, es la prueba con 75 gramos de glucosa. Hemoglobina glicada, que como vemos que es el principal, pues ese es el que se tiene que aprender. Hemoglobina glicada mayor a 6.5. Ya saben que la meta es menor a 7, pero para diagnóstico es más de 6.5 y para prediabetes es más de 5.5. Entonces no se confundan, no lo olviden, porque este es una pregunta que siempre nos meten en simulador o siempre nos meten en el ENARM y siempre tenemos mal porque le ponemos que es 7. No, nada, es 6.5. Y vemos que paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica con una glucosa plasmática al azar mayor a 200. Entonces, pero aquí hay una trampa. Vemos que en ausencia de hiperglucemia inequívoca, o sea que tengas cetoacidosis diabética, que tengas estado hiperosmolar o que tengas más de 200 en una glucosa al azar, lo que yo les decía de su paciente, ¿no? Que les ponen el glucómetro y ahí les pone que tiene 300 de glucosa y aparte tiene la disfunción o tiene poliuria, polidipsia, polifagia, tiene las polis, tiene más de 200 al momento que tú la tomas con el glucómetro, es diabetes, te ahorraste la hemoglobina glicada. No tiene los síntomas, fue por control. Necesitas hemoglobina glicada y otra de estas, ya sea la glucosa en ayuno, ya sea la glucosa plasmática. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Pues que el tamizaje es meramente para que justifiques hacer la glucosa en ayuno. Entonces, confusiones, sí, si lo tuviéramos que ordenar en pasos, primero es la glucosa, bueno, la hemoglobina glicada y después le pide como tamizaje y después le pides la glucosa en ayuno. O si ya te llega el paciente con hiperglucemia y síntomas de diabetes, las polis, pues también puede ser tu diagnóstico. Entonces aquí parece el diagnóstico requiere dos resultados de pruebas anormales de la misma muestra o dos muestras separadas. O sea, puedes tener dos glucosas en ayuno más de 126, puedes tener dos curvas de glucosa mayor a 200, puedes tener 2 meses consecutivos con hemoglobina glicada más de 6.5 o puedes tener 2 veces los síntomas clásicos de hiperglucemia.
el que ustedes gusten. Recuerden que nada más el tamizaje sí o sí es con hemoglobina glicada, no con glucosa en ayuno. Apúntenlo también. Y se debe considerar que en el adulto mayor la prueba de hemoglobina glicada no funciona. Entonces, aguas. La prediabetes, entonces recuerden otra vez, porque aquí le aparece en la guía de práctica clínica como recomendación. Glucosa en ayuno vean cómo cambia, 110 y 125, si no se acaban de decir que era 100, bueno, aquí dice que es en 110 y 125. Glucosa plasmática a las 2 horas entre 140 y 199, tiene todo el sentido del mundo. Hemoglobina glicada entre 6 y 6.4. Al momento de realizar el diagnóstico de diabetes mellitus, porque confirmamos por dos de estas, tenemos que hacer varias pruebas y también varias que tengamos que hacer en cada visita y anuales. Entonces siempre apréndanselas porque sí les van a preguntar, así como en el control prenatal, qué haces cada que veas a tu paciente y qué le vas a dar en tu seguimiento anual. Entonces por guía de práctica clínica, vean, en la exploración física siempre vamos a medir talla, peso y le calculamos el IMC, obviamente para control, medición de la presión arterial, obviamente buscando datos de hipertensión, pruebas de hipertensión ortostática porque ya vimos que podía presentar disautonomía, valoración de fondo de ojo por oftalmo, lo mandamos a oftalmo sí o sí, examinación de la piel en busca de úlceras, ya sea por la insuficiencia arterial, insuficiencia venosa, por pie diabético o que pues tenga infección. Evaluación del pie, examinación visual, que ya veremos a fondo cuando revisemos pie diabético, ahorita solo vamos a mencionarlo, donde veremos la integridad de la piel, formación de callosidades, deformidades, úlceras y uñas. Tamizaje para enfermedad arterial periférica, valorando los pulsos, ya saben, popitlio, pedio y todo eso, ¿no? Revisión de neuropatía por el monofilamento y estudios complementarios que se pueden realizar. Hemoglobina glicada si no se dispone de 3 meses previos. Acuérdense que la hemoglobina glicada se toma cada 3 meses porque es lo que dura la vida media del eritrocito. Creo que hace rato les dije que era cada mes, pero no, es cada 3 meses por la vida media del eritrocito. Y si no se realizó porque no le hemos mandado otra consulta o no lo tengo del año previo, ¿no? Porque no acudió a consulta porque había contingencia, pues le pedimos también su perfil de lípidos, donde sí o sí tenemos que buscar HDL, LDL, si se los pueden dar en el laboratorio, porque luego por la calculadora, pues como que no nos confiamos tanto, o bueno, preferimos echar la culpa al laboratorista, colesterol y triglicéridos. Estudios complementarios como pruebas de función hepática, para valorar el estado de mi paciente, valorar la creatinina sérica y tasa de filtrado glomerular, obviamente para ver si ya tiene nefropatía diabética o no, valorar microalbuminuria por un ego o por un estudio en orina de 24 horas, niveles de vitamina B12, vean cómo lo solicita, esto en caso de uso de metformina, parece que la guía ya está haciendo énfasis en esos estudios, donde se ve que la metformina puede alterar la absorción de algunas vitaminas o otros medicamentos por los efectos secundarios y por otras razones, ¿no? Es bien curioso que aparezca en la guía. Y también potasio sérico cuando utilizamos diuréticos y ecasuara, ¿no? Porque ya saben que puede causar hipercalemia, entonces siempre ténganlo en cuenta. Y bueno, pues vienen cuando pierdes electroséricos, entonces pues no te cuesta nada, ¿no? En cada visita tenemos que medir, ahora sí, talla, peso, medición de la presión arterial y examinación de la piel, hemoglobina glicada si no tenemos en meses previos. Y anual, pues otra vez todo, como si lo vieras en tu primera vez. Entonces siempre tienes que tener un estudio, más bien un expediente correcto de tu paciente con diabetes. Tiene que tener todo esto anual para que tú sepas exactamente en qué momento debutó con cualquier otra enfermedad y lo puedas tratar a tiempo y no se te pase que llegue tu paciente con un infarto al miocardio porque tenía una hipercalemia, ¿no? O cosas peores. La guía hace mención del síndrome metabólico, ¿no? Quizá queda aquí sobrando, pero siempre hay que revisarlo, ¿no? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a la Federación Internacional de la Diabetes, se solicita que tengamos una obesidad central más dos de los siguientes componentes, que puede ser obesidad abdominal, que pues es lo mismo, triglicéridos más de 150 o HDL, perdón, menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres, o que esté en tratamiento hipolipemiante, ¿no? O sea que ya de plano tu paciente pues tenía mayor cantidad de triglicéridos en un inicio, pero ya están menos de 150, obviamente porque tú le estás dando la torvastatina. Entonces no caigan en ese error de que si tu paciente tiene menos de 150, pero ya tiene atorvastatina, pues porque obviamente la necesita y ya tenía riesgo de tener síndrome metabólico. Presión arterial más de 130-85 o tratamiento hipertensivo y nivel de glucosa más de 100 o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuál es el problema con la Federación Internacional de la Diabetes? Pues que estos valores también te los limita si tú ya tienes tratamiento para esas enfermedades, a diferencia
de los criterios de 2009, ¿no? Donde pues solo te da el valor y muchos caíamos en el error de que, bueno, ya tienes triglicéridos menos de 150, ya tiene obviamente HDL más de 50 porque le doy yo atorvastatina, entonces nada más tiene la presión arterial. Pues ya que decía, no, no tiene síndrome metabólica, está bien, pero no, porque yo estoy evitando que progrese por medio de la terapia. Entonces, siempre tengan esto en cuenta. Generalmente les preguntan acá. Y recuerden, entonces, síndrome metabólico, que es cintura o obesidad abdominal de acuerdo al punto de corte por grupo étnico, que ya saben, hay que buscar cuál es el de México, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40 y menos de 50 en varones y en mujeres, presión arterial más de 130-85 y nivel de glucosa mayor de 100. Esos son los medicamentos que se utilizan. Tiene muchas anotaciones esta tabla porque sí hay que tener muchísimos datos en cuenta porque se ha llegado a preguntar quizá no cuál era la dosis, quizá no cuál es el mecanismo de acción, sino que cuál es el efecto adverso o la contraindicación para tu paciente. Entonces, por ejemplo, hay que iniciar con las sulfonilureas, donde destaca la glibenclamida y la glimepirida, ¿no? Estos medicamentos que incluso la guía en un apartado dice que ya no se recomiendan porque causan muchísima hipoglicemia. El mecanismo de acción, recordemos que estimulan la secreción de insulina, como ven acá, ¿no? El efecto adverso más importante siempre va a ser la hipoglicemia y la contraindicación, las hepatopatías o la insuficiencia renal. No se recomienda en pacientes que tengan tasa de filtrado glomerular menor a 30, ¿no? Entonces, siempre por eso pedíamos las pruebas de emulsión hepática, porque muchos medicamentos no se pueden, no están contraindicados en paciente que tenga hipertransaminasemia o que ya tenga datos de hígado graso y cosas así. Las biguanidas, donde destaca el fármaco estrella de esta clase, es la metformina, donde, de acuerdo a la tablita del CTO, dice que disminuye la resistencia hepática a la insulina. Pero bueno, para más rápido, recordemos que más bien permite o fomenta la unión de insulina a su receptor en grasa y músculo. Por lo tanto, se aprovecha mejor la glucosa y así pues ya salen, ahora sí que sale de la sangre para entrar directamente al tejido donde en teoría debía entrar, pero no podía entrar porque fallaba la insulina. El problema son las molestias digestivas que frecuente y frecuentísimo, ustedes saben qué cantidad de pacientes no pueden, no toleran la metformina, porque pues sí les causa diarrea, les causa vómito, les causa dispepsia, les causa meteorismo, les causa muchísimas cosas. Y el efecto más grave es la acidosis láctica, que sabemos que es muy rara, pero se puede presentar. Y de ahí las contraindicaciones, que no se recomienda en pacientes que tengan insuficiencia renal. Ya saben que no podemos dar metformina en todo paciente con tasa de filtrado glomerular menor de 30 y se recomienda disminuir la dosis, ya saben, a menos de 45. Y también no se recomienda en insuficiencia respiratoria, ¿no? Para esos pacientes con COVID que les seguimos dando metformina, ahí sí mejor no, porque quizá eso los podría matar. Y no de la glucosidasa, la famosísima carbosa, ¿no? Ese medicamento que se utilizan algunos para bajar de peso a costa de pues no poder comer nada, ¿no? Lo que vemos es que produce una inhibición transitoria de la alfa-glucosidasa y por lo tanto disminuye la absorción intestinal de carbohidratos, que sí, efectivamente te puede ayudar a bajar un poquito de peso, porque recuerden que los carbohidratos, si bien son la fuente principal de glucosa, las proteínas cuando se utilizan se vuelven carbohidratos, las grasas cuando no se utilizan se vuelven carbohidratos, entonces necesitan sí o sí seguimiento, no nada más es que te das la carbosa y bajas de peso, nada, porque pues a lo mejor bajas 5 o 10 kilos, pero se acabó. Y pues el problema es que tú eres un paciente que pues necesita o tiene un exceso de peso de más de 20, ¿no? Efectos adversos, obviamente molestias digestivas, meteorismo, constipación, bla, bla, bla. Y contraindicaciones en patologías intestinales, obviamente, porque se las vas a poner peor. Tiazolidinedionas, donde destaca por el que posee la pioglitazona, donde vemos que su mecanismo es por unir al receptor nuclear de PPAR gamma y por lo tanto también disminuye la resistencia periférica de músculo y tejido adiposo a la insulina, pero por este receptor, por el PPAR gamma. Y vemos que los efectos adversos, sobre todo, es que es que produce retención hídrica, insuficiencia cardíaca. Entonces está contraindicadísimo las tiazolidininas como la pioglitazona en hepatopatía, hematuria y sobre todo insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven a un paciente cardiópata no le pueden dar pioglitazona por nada del mundo, aunque sea el único medicamento que está en su clínica, porque el otro es sulfonilurea y el otro es metformina y le quieren dar una segunda terapia, no le den tiazolidina jamás a un paciente cardiópata. Pregunta de examen, entonces anótenla. Y niveles de la DPP4, los más importantes sitagliptina y vitagliptina, que seguramente vieron en su unidad de medicina familiar. Vemos que aumenta la vida media del GLP-1.
Esto mediante la inhibición de la enzima responsable de su degradación, que es el DBP4. Entonces, por eso se llama inhibidor de DBP4, que aumentará la vida media del GLP-1 y por lo tanto aumenta el efecto de las incretinas, que vemos que viene acá, aumenta el vaciado gástrico y tiene incidencia sobre la glucosa postprandial. Pero donde no puedo utilizar este tipo de tratamientos de la sitagliptina o la vidagliptina en transaminasemia, sobre todo vildagliptina. Entonces, por otra razón por la que hay que pedir siempre las pruebas de función hepática. Y algunos refieren incluso que puede causar un ligero aumento de infecciones respiratorias, pero no está comprobado. Entonces vemos que no se recomienda, por lo tanto, en hepatopatía alcohólica, sobre todo. Aún es el receptor de GLP-1, donde el más importante puede ser quizá la liraglutida, estos medicamentos tan novedosos, tan nuevos, que la CADIO incluso ya recomienda en pacientes diabéticos con un CARIGO 1 o 2, porque se ha demostrado que sí disminuye la incidencia en enfermedad renal, ¿no? Pero bueno, actúan en caso de que no procesar el nivel de SGLT2, obviamente. Pero bueno, ahorita nada más recordemos que se agoniza el receptor de GLP-1 y el más importante es liraglutida, que vemos que actúa sobre el receptor de GLP-1 y bueno, ya vemos que disminuye la glucosa postprandial y tiene efecto en el vaciado gástrico, entonces también te quita el hambre. Vemos que puede causar molestias digestivas y algunos pueden causar pancreatitis. No se recomienda insuficiencia renal, entonces por eso se da antes de que tengas insuficiencia renal y ya no como tratamiento cuando ya la has desarrollado. Y también en pancreatitis está contraindicado porque puede causar ese efecto adverso. Y no es de SGLT2, el que más destaca es la paglifosina, donde vemos que inhibe el cotransportador sodio glucosa SGLT2 y por lo tanto va a provocarte gluco, glucosuria. Vas a tirar tu glucosa o va a disminuir el umbral por el que la glucosa ya se va por orina y entonces lo que te sobre pues lo vas a tirar. Entonces en teoría así disminuyes la glucosa plasmática. Sin embargo vemos que su efecto adverso obviamente va a ser infección del tracto urinario y genital y generalmente es por hongos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y se contraindica insuficiencia renal, está filtrado glomerular menor a 30 y tampoco se usa en pacientes con riesgo de hipovolemia porque sí les causa mayor frecuencia en cuanto a ir al baño. Las insulinas, que pues esto nada más es un poquito así para saber de qué se trata. Hay que recordar que hay análogos de acción ultra rápida, rápido regular, NPH y las de acción larga. ¿Qué puede ser lo importante? Quizás saber que por ejemplo las insulinas de acción prolongada se pueden dar 1 o 2 veces al día y que no tienen pico. Esto de la duración, pues solo sepan que es más de 20 horas, no se metan en problemas. La NPH quizás sí, saber que tu inicio es de 2 a 4 horas, el pico de 6 a 10 y la duración de 10 a 18. Y las de acción ultra rápida que inician 10 a 20 minutos, por eso las damos justo cuando van a dar el primer bocado. Su pico es a la media hora y la duración de 2 a 5 horas. Esto ya saben para el control. En el caso de los pacientes que tienen a lo mejor una hemoglobina glicada más o menos bien, pero siguen teniendo progresión de la diabetes o que hacen su registro con el automonitoreo y obviamente de repente tienen elevación de la glucosa, ya sea postpandreal o prepandreal. Preguntas difíciles. Diagnóstico diferencial de las hiperglucemias matutinas. Eso es del efecto Somogy y del efecto de Dalva. ¿Se acuerdan cuál es? Y vemos que la hiperglucemia matutina se hace diagnóstico de acuerdo a la toma de glucosa a las 3 de la mañana. Si está disminuida, pues es el fenómeno de Somogy, que vemos que es una hiperglucemia matutina en respuesta a hipoglicemia nocturna. O sea, tú tienes una hipoglicemia y el cuerpo dice, bueno, te está bajando la glucosa y para no morir del intento, ¡pum!, lo disparo. Y aquí, por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir la dosis de insulina nocturna, curiosamente. Mientras que cuando la glucosa a las 3 de la mañana está normal aumentada, decimos que es un efecto del alba. Y eso quiere decir que la hiperglicemia es por aumento de la hormona del crecimiento. Y por lo tanto, aquí sí se aumenta la dosis de insulina nocturna. Entonces, para que puedan hacer el tratamiento adecuadamente y no causen que su paciente tenga una hipoglicemia nocturna. Y vemos otra pregunta muy curiosa, que es la cantidad de calorías que se debe disminuir como parte del tratamiento inicial y cuánto peso debe perder tu paciente diabético al momento del diagnóstico. La respuesta es que el objetivo de la disminución de la ingesta calórica es de 500 a 600 calorías por día. O sea, si tu paciente le sacas su consumo o su valor basal de calorías y pues cuánto es lo que está consumiendo actualmente. Bueno, pues tienes que bajarle mínimo 600 calorías al día y tiene que disminuir aproximadamente un 5 a 7% del peso corporal en los 3 meses posteriores. Obviamente,
cuando te refieran a tu paciente que baja de ese peso, pues recuerda que es porque tú mismo le hiciste que bajara esa cantidad y no porque estés teniendo emaciación o cáncer. Las metas, vemos entonces que la hemoglobina glicada tiene que ser menor al 7%, la glucosa capilar prepandrial tiene que ser de 80 a 130 miligramos sobre decilitro, obviamente porque si es menos de 80 es hipoglicemia y 130 pues ya se considera descontrol. Y postpandrial en caso de que tú le quieras hacer una curva de tolerancia a la glucosa o en el seguimiento pues es menor a 180. Se debe tomar en cuenta como meta de control metabólico una hemoglobina glicada menor de 7%. Si tienen que aprender esas de las metas y las tres porque se las van a preguntar. En adultos mayores vean cómo cambia un poquito el juego. En el grupo 1 vemos que se debe aspirar a metas de control glucémico estrictas como una hemoglobina glicada menor a 7.5. Vean cómo le dan más chance al paciente adulto mayor. La glucosa en ayuno de 90 a 130, la presena 90 a 150, la presión arterial menos de 140 a 90. Y hasta se recomienda el uso de estatinas. En el grupo 2 vemos que la hemoglobina glicada tiene que ser menor a 8 y en el grupo 3, que son aquellos que tienen un pobre estado de salud, pues hemoglobina glicada menor a 8.5. Entonces ténganlos en cuenta porque si les hacen una pregunta de Geria, tienen que valorar si su paciente está en buen estado de salud, se vale 7.5. Si tiene 3 o más enfermedades crónicas, o sea, tiene diabetes, hipertensión y dislipidemia, 8%. Y si ya está frágil, o sea que está en cama, por ejemplo, por fractura de cadera, pues se vale hasta 8.5. Tratamiento no farmacológico. La dieta, vemos que recomiendan la dieta mediterránea. En cuanto al ejercicio, 150 minutos o más de actividad física aeróbica moderada, vigorosa a la semana, que ya saben que lo dividimos en 5 días, 30 minutos y 75 minutos o más de actividad física vigorosa por semana. También se recomienda entrenamiento de flexibilidad y balance 2 a 3 veces a la semana para adultos mayores con diabetes, ya que aparece esa pregunta típica de datos que no sabes de la GPC, donde se recomienda el yoga y el tai chi para incrementar la flexibilidad, fuerza muscular y balance. Ya no se habla de tai chi, ya también se habla de hacer yoga. Y otro, se recomienda obviamente evitar el hábito tabáquico. El tratamiento, aquí tenemos las recomendaciones y aquí está el algoritmo. En las recomendaciones vemos que se recomienda iniciar terapia combinada con metformina y otro antidiabético oral en pacientes adultos que tengan recién diagnóstico y un nivel de hemoglobina glicada mayor a 8, que corresponde aquí a la terapia dual. Vemos que si no logramos mantenerla con metformina como monoterapia, se recomienda utilizar primero un inhibidor de la DP4. Ya vimos litagliptina, linagliptina, por mejor balance riesgo-beneficio. O sea, la misma guía otra vez nos dice que nada de utilizar metformina con glibenclamida, porque lo vamos a dar una hipoglicemia severa y tu paciente puede llegar al hospital. Se recomienda ir un tercer fármaco, como tercer fármaco la insulina, en pacientes que no han alcanzado control de la hemoglobina glicada con esa dosis, o sea, con su metformina y su sitagliptina. Y finalmente se recomienda el tratamiento con IECA o ARA2 en pacientes cuando se detecta microalbuminuria persistente, aunque no tenga hipertensión arterial. Entonces vean cómo van separados. Que no tengas hipertensión no quiere decir que no vayas a tener enfermedad renal crónica. Van aparte, aunque se tratan con lo mismo. Entonces en el algoritmo tenemos un paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2. Le hacemos la evaluación clínica. Si está estable, o sea que no tiene síntomas, pues como cetosis diabética, no tiene estado de hiperosmolar, pues llevamos a conducción nutricional, cambio de estilo de vida y uso de metformina. Y tomamos hemoglobina glicada porque recuerden que es el tamizaje. Entonces sí o sí necesitan la hemoglobina glicada para tomar decisiones. Hemoglobina glicada menor a 7.9%. Bueno, se vale metformina cada 8 horas y si no la tolera, se puede utilizar inhibidor de DPP4 como sitagliptina. O en caso de que ya tenga depuración de creatinina menor a 30 o sea alérgico a la metformina, sitagliptina. Si ya tiene la glicemia recomendada, seguimiento cada 3 meses. Por guía de práctica clínica, cada 3 meses tienes que valorar a tu paciente diabético. Si no, entonces ya le damos terapia dual, que es metformina más glibenclamida, pioglitazona o sitagliptina. Que corresponderá de acá. El primero, línea, sitagliptina. Segundo, pioglitazona y tercero, glibenclamida. ¿no? Obviamente, dependiendo también de lo que tengas en tu unidad de medicina familiar. Si tiene hemoglobina glicada 8.6 a 8.9, pues si el paciente acepta considerar terapia con insulina, si no, pues te tocan 3 de acá, metformina, sí o sí, más pioglitazona, sitagliptina, glibenclamida, pioglitazona, glibenclamida, sitagliptina, glibenclamida, insulina, pioglitazona, insulina. ¿Vean cómo entonces sí o sí es metformina y otro más? O si tu paciente ya con hemoglobina glicada de 9 o ya de plano tiene estado hiperosmolar, cetosis diabético o algo así,
pues inicias de facto de una vez NPH, dosis inicial con 10 unidades, o la guía lo recomienda 0.2 por kilo de peso. Ya sabe que la ADA dice que puede ser de 0.1 a 0.3, pero la guía dice que punto medio, 0.2. Y si no cumple la glicemia recomendada, pues hay que darle terapia con metformina y otro medicamento. Y ya que lo estabilizas, pues seguimiento trimestral. La insulina, vemos que entonces dosis inicial es unidades al día y se ajusta a la semana de acuerdo a la glicemia en ayuno. Si la glicemia basal sigue en 100 a 120, se recomienda aumentar 2 unidades. Si es de 120 a 140, 4 unidades, 140 a 180, 6 unidades, y más de 180, 8 unidades. O sea, cada 20 le sumas 2 unidades. Vemos que la insulina NPH es la que se recomienda a la hora de acostarse, a las 10 o a las 11 pm. Entonces, hasta por guía te dice a qué hora se la debe recomendar. La dosis inicial de insulina, otra vez aquí dice que es de 10 unidades o 0.2 unidades por kilo de peso al día, y se incrementa de 2 a 4 unidades cada vez que la glicemia en ayuna está por arriba de lo esperado 2 a 3 días seguidos o en el promedio de ese mismo intervalo. Entonces aquí viene lo mismo, iniciamos la insulina con 10 unidades o 0.2 por kilo, vemos la glucosa en ayuno diario, incrementamos la dosis hasta que se encuentre en el rango 80 a 130, y se puede ir aumentando la dosis 4 unidades cada 3 días si la glucosa en ayuno es más de 180, ¿no? Que corresponde un poquito a lo de acá. Si ocurre hipoglicemia, bueno, pues le bajas 4 unidades o el 10%. Si la hemoglobina glicada sigue elevada a los 3 meses, bueno, pues tienes que ver dónde está el problema, si está antes del almuerzo, al acostarse o en la cena, y en donde estés fallando le vas a iniciar 4 unidades más, y aparte le metes 2 unidades cada 3 días hasta que encuentre el rango. O sea, van 4 de cajón, y como era más de 180, pues ahí están las otras 2 que necesitas para las 6. Aquí viene entonces, si es en el almuerzo, insulina de acción rápida en el ayuno; si es la precena, NPH; y si es antes de acostarse, es con rápida. Esto sí apréndenselo muy bien. Si es en la precena, es NPH. Si es justo antes de comer, o no, más bien, si es antes del almuerzo o si es antes de acostarse, es con rápida. Si ya está bien a los 3 meses, continuamos el régimen. Si sigue elevado, pues le tenemos que meter más insulina antes de donde esté fallando nuestro valor. Odonto, porque la guía sí lo menciona, entonces no había fallo en ese truco que había hace 2 años de que no venía la insulina. Vemos que la asociación entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal es hasta 6 veces más en los diabéticos que en los no diabéticos. La prevalencia de enfermedad estomatológica en los pacientes con diabetes es el 99%, siendo la periodontal la más importante. ¿Okay? Pues no necesita ser diabético para tener enfermedad periodontal. También puede estar serostomía y candidiasis eritematosa. También vemos que las valoraciones preventivas por el estomatólogo tienen que ser cada 6 meses, la cual incluye detección de placa dentobacteriana, educación de higiene bucal y técnica y cepillado del uso dental. Y finalmente el seguimiento, ya acabamos por fin esta super clase. Vemos que, por ejemplo, en neuropatía se recomienda seguir la siguiente frecuencia de detección en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Si neuropatía periférica, una vez al año. Si ya tienes datos en neuropatía, cada 6 meses. Si la neuropatía periférica aparte se acompaña de enfermedad arterial periférica o deformidades en el pie por pie diabético, cada 3 a 6 meses. Y si ya tenemos úlcera en el pie, cada 3 meses. Ya vimos que el seguimiento en teoría es cada 3 meses, y que de todos modos la exploración del pie pues es cada consulta, pero bueno, aquí la guía pues como que hace énfasis en valorar la neuropatía periférica por otros medios. La retinopatía, vemos que es al momento del diagnóstico, ya saben, en todo paciente con diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico tú lo mandas a oftalmo y aparte lo tienes que ver cada 1 a 2 años. La nefropatía diabética, vemos que se hace también al momento de diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 y de manera subsecuente al año. Y esto mediante el cociente albuminura creatinina en orina de 24 horas o en una muestra al azar tu, este, con tu tirita de Lego. La tensión arterial, vemos que se tiene que tener una meta de diastólica menor a 180 y sistólica de 130 a 140. O sea, 130, 80 tiene que ser tu valor en tu paciente con diabetes. Eso corresponde con lo que en su momento revisamos en hipertensión arterial. Y en nefropatía diabética, la sistólica sí o sí menos de 130. El electro, vemos que se realiza en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, mayor de 40 años, o con diabetes de más de 15 años de evolución, y si es más de 30 años, cuando tengamos presencia de daño órgano blanco, o con más de un factor cardiovascular, como tabaquismo, hipertensión, centros familiares de enfermedad cardiovascular,
Enfermedad renal crónica, obesidad o disfunción eréctil. Entonces, prácticamente todo paciente también con diabetes mellitus tipo 2 no venía en el cuadrito, pero sí le tienes que hacer un electro también. Si no presenta alteración, se vuelve a hacer cada 3 a 5 años o de acuerdo a lo que diga su cardiólogo de confianza. Y pues clase larguísima, lo sé, pero es muy importante todos estos puntos porque todos estos van a ser preguntados en su examen de una u otro modo. Entonces no le echen un saco roto. Esta clase vale por 5 GPCs, entonces pues aprovechenla muchísimo. Ya saben, seguimos subiendo material en nuestras redes sociales y suscríbanse porque seguimos subiendo parte del bloque de endocrino. Nada más que agregar. Adiós.